buenas noches, señoras y señores. Hoy, como cada domingo, su programa Política Exterior. Nuestro invitado especial, el licenciado Tony Raful Tejada, escritor, congresista, ministro de Cultura, amigo, pero sobre todas las cosas, un ser humano excepcional. Gracias, que habita en la República Dominicana. Este programa va dirigido a los intelectuales, a los lectores, a los ciudadanos interesados en la cultura y a todos aquellos que valoran la novela histórica como género. Tony, bienvenido a tu programa. Gracias, Fausto, por esta nueva oportunidad, en esta ocasión para debatir sobre el tema de la novela histórica Johnny Aves, vivo, suelto y sin expediente, que ha generado toda una especie de interés alrededor de esta figura siniestra de la dictadura de Trujillo y el misterio que encierra su desaparición en Haití en el año de 1967 hasta nuestros días. Tratándose de un componente novelesco, de tu forma de escribir, de una novela súper interesante en este momento de tanta sequedad intelectual, yo prefiero hacerte dos preguntas en el campo de la política exterior. Siendo tú un experimentado diplomático al frente del Parlamento Centroamericano, te ha correspondido poder viajar los últimos años de manera constante y ver lo que está pasando en el mundo. Tony, en Venezuela había un ambiente casi bélico. Se preveía una invasión, se preveía una confrontación que desencadenaba todo el efecto de la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina. Prácticamente la definía, ¿no? La política de la cañonera, la política de la confrontación. Con la presencia, con la activación de China, de Rusia y de otras potencias en el contexto global, se produjo una contención. De un momento a otro varió subrepticiamente la línea confrontacional que existía sobre ese país. El Grupo de Lima moderó el lenguaje, la OEA se salió del escenario, Colombia bajó el nivel de confrontación, las prácticas militares que habían en las aguas internacionales de Venezuela cesaron. En fin de cuentas, los medios de comunicación sacaron de foco de atención ese tema y el presidente Trump se concentró en su reelección presidencial. Parecería como si esto le fuese a costar muy caro políticamente al interior de la política norteamericana, o como si no hubiese unidad de criterio en la propia sociedad norteamericana. El tema es que se terminó negociando en Oslo. Se abrió una pequeña ventanita para que el tema se fuera diluyendo a través del diálogo, lo que no quiere decir que vaya a ser exitoso o que vaya a ser perdedor. ¿Qué piensas tú que sucedió en ese marco situacional que colocó en un stop la crisis venezolana? No quiero decir que se solucionó ni que se empeoró, sino que se paralizó. ¿Qué pasó en el mundo? ¿Qué riesgo tan grande cayó en la geopolítica que generó eso? Bueno, evidentemente que la situación de Venezuela acusaba una serie de factores que evidenciaban la posibilidad de una confrontación, incluso en términos de una invasión masiva, en el caso del ejército norteamericano en Venezuela, y que incluso había sido anunciada y de hecho aplaudida por un sector importante de la oposición política al gobierno de Maduro. Pero en un momento determinado, la correlación de fuerzas internacionales, la presencia de la flota soviética en Venezuela, la presencia de China de manera también directa, aunque de menor significado, en respaldo, digamos, o respaldando el hecho de resistir la posible intervención norteamericana en Venezuela, prácticamente le dio un giro a la situación. Ya conocíamos esta experiencia en el año 1961, cuando la invasión de Playa Girón a Cuba, se puso de manifiesto el respaldo que Cuba tenía de la Unión Soviética. En ese entonces ya era como Unión Soviética, representando, digamos, el primer país socialista del mundo, ¿no? O el país de mayor poderío, que confrontaba con Estados Unidos la escalada bélica y los aspectos y aprestos científicos, tanto en el
la exploración científica del espacio, como en una serie de innovaciones. Entonces, en ese momento eso permitió que durante la crisis de octubre de 1962, se llamó así, crisis de octubre de 1962, que el mundo estuvo al punto de estallar, o sea, a raíz de la confrontación entre el famoso 13 días y Estados Unidos, sí, 13 días que tuvieron en vilo a la humanidad en ese proceso, porque se habían descubierto los famosos misiles rusos, los cohetes rusos en Cuba, un avión espía norteamericano había fotografiado la existencia de esos misiles. Esos misiles rusos en Cuba servían como disuasivos para evitar una nueva invasión de Estados Unidos o que Estados Unidos se involucrara en el derrocamiento de Castro. Pero Estados Unidos alegó que esos misiles, uno solo de esos misiles era capaz de, si caía por ejemplo en Miami o en Nueva York, de destruir gran parte de las ciudades norteamericanas. O sea que evidentemente representaba un peligro desde el punto de vista de la defensa y de la seguridad nacional. La seguridad nacional para Estados Unidos, y el presidente Kennedy reaccionó con firmeza en relación con ese proceso. Primero, desatando un bloqueo naval alrededor de la isla de Cuba y a la vez la Unión Soviética respondiendo con un apoyo masivo a Cuba. Se podría decir que de haber estallado la confrontación en ese momento, posiblemente la humanidad, si no hubiese sido destruida, hubiese sufrido graves perjuicios como producto de esa confrontación. A partir de ahí, y de un acuerdo que llegaron Nikita Khrushchev, que así se llamaba, el primer ministro ruso de la Unión Soviética, y el presidente Kennedy, entraron en un acuerdo de que Estados Unidos se comprometía a no invadir a Cuba, y la Unión Soviética hacía compromiso con el gobierno de Estados Unidos en relación con algunos países, digamos, limítrofes con la Unión Soviética, que estaban bajo la mirilla de la influencia comunista rusa en ese momento. Entonces, a partir de ahí hubo un intercambio, se dieron ambos países y no hubo nunca jamás una invasión a Cuba, a pesar de que sí hubo, digamos, confrontaciones, invasiones pequeñas de gente opuesta a la Revolución Cubana, pero Estados Unidos y Rusia se entendieron. Ahora, en el caso de Venezuela, evidentemente que hubo una especie de confrontación que llevó a un acuerdo, un entendido entre las partes para buscar una solución. De baja intensidad, De ¿no? baja intensidad, evidentemente. Todo estaba preparado para invadir a Venezuela. Todo estaba preparado. Se había creado toda una estructura e incluso se había movilizado la flota norteamericana y aviones norteamericanos de combate. Sin embargo, en este momento la situación ha pasado a lo que se llama el diálogo de Oslo, el diálogo de Noruega. El diálogo de Noruega, no porque se estén celebrando allá las reuniones, se iniciaron porque allí. Fue propuesto en Noruega, pero se están celebrando en otros lugares. Y en ese diálogo están participando la oposición política a Maduro, y está participando el gobierno de Maduro y otros organismos internacionales que están sirviendo, digamos, de base para estimular la búsqueda de acuerdos de paz en Venezuela. La situación en Venezuela sigue siendo difícil, muy difícil, con precariedades, yo diría que peligrosas, precariedades realmente que alteran el orden político y social, porque hoy día la inflación en Venezuela, los aspectos, digamos, de la economía, de la pequeña economía y de la gran economía venezolana están sufriendo la crisis actual política de Venezuela. Se está reflejando en materia económica, hay escasez, hay problemas de diferentes tipos, pero estamos contestes en que la única solución al drama de Venezuela es la negociación política. Está negociando el gobierno de Venezuela, está negociando Guaidó, independientemente de muchas expresiones de Guaidó que no tienen nada que ver con el diálogo que se está celebrando entre una cosa son los hechos y una cosa es el discurso. Y es esperanzador que se llegue a un acuerdo, a una solución que le ponga fin al problema de la crisis venezolana. Acuerdo que para mí, al margen de lo que se está discutiendo en el famoso diálogo de Noruega o de Oslo, independientemente para mí, tiene que pasar primero por una convocatoria en un determinado tiempo, desde el punto de vista constitucional de elecciones democráticas, tiene que pasar por ese proceso y lógicamente liberar de algunas trabas y sanciones que sufre Venezuela para facilitar el entendimiento con la oposición, que tendría una gran oportunidad en la participación electoral, digamos, de hacer un papel más airoso que el de la confrontación. El de la confrontación solo trae muerte, lágrimas, destrucción. No podemos justificar este tipo de acciones. Con esto no quiero decir que ambas partes no han cometido errores. Han cometido errores y graves.
Ambas partes, tú dices. tanto la administración de Maduro en el manejo de las contradicciones. No es lo mismo Maduro que Chávez. Chávez poseía un liderazgo mesiánico y además con una gran capacidad, gracias a ese liderazgo, para sortear situaciones difíciles. Y en el caso de Maduro no podemos decir lo mismo. Se trata de un seguidor de Chávez, pero no tiene la experiencia, ni mucho menos el liderazgo que tenía Chávez. O sea que hay situaciones que hay que tomarla en cuenta. Y de parte de la oposición, el problema de la oposición en Venezuela es que no hay líderes. O sea, la oposición venezolana no tiene líderes. O sea, tuvo algunos voceros, pero ninguno de ellos cuajó desde el punto de vista de un liderazgo responsable. Si en Venezuela hubiese habido un liderazgo opositor, digamos de la categoría de los grandes liderazgos. Rómulo Betancourt, Carlos Andrés Pérez, el Tigre, el social Eduardo Fernández. Eduardo Fernández, llamado el Tigre. O sea, ese tipo de liderazgo. Hoy la situación hubiese tenido otro cauce, pero no había liderazgo. Fíjese que Guaidó, el señor Guaidó, fue un improvisado, sin ningún tipo de experiencia, muy dado, ¿no?, a la publicidad, pero no tiene el ejercicio de un liderazgo responsable como tiene o ha tenido Venezuela en otras ocasiones. Eso ha impedido una solución a la crisis venezolana. Y además, la liquidación de los partidos políticos en Venezuela. Usted sabe que si el sistema de partidos políticos democráticos funcionaba en algún lugar, en el área del Caribe y Centroamérica, era en Venezuela. Tanto existía el Partido Acción Democrática, Partido Socialdemócrata o de inspiración socialista democrática, de la cual era muy amigo nuestro líder José Francisco Peña Gómez. Estaba el Partido COPEI, o sea, el Partido de los Social Cristianos Venezolanos, que era un gran partido con un gran liderazgo. Luego surgió el MAS, centro-izquierda. El centro-izquierda, que había sido en gran parte un desprendimiento del MIR, del movimiento de izquierda revolucionario MIR. Las guerrillas. Era el grupo radical, el grupo que a la vez se había desprendido del Partido Comunista Venezolano. Teodoro Pekov, ¿no? Lo dirigía Teodoro Pekov, que creo que murió recientemente. Sí. Eran dos hermanos, Teodoro y Lubén Pekov. Correcto. Ambos estaban en la guerrilla venezolana. Correctamente. Luego él hizo una especie de reorientación de su visión política cuando creó el MAS, que yo recuerdo que cuando se creó el movimiento MAS, que significaba Movimiento al Socialismo, Gabriel García Márquez, siendo colombiano, Premio Nobel de Literatura, siendo colombiano, fue a Caracas a inscribirse en el MAS. O sea, como una apoyo moral y de solidaridad y hermandad de los pueblos que compartían fronteras y compartían destinos. Un gesto, ¿no? Esto sí. Entonces el MAS surgió con mucho entusiasmo, ¿no? Pero no llegó a crecer para competir con los adecos ni con los copellanos, pero fue un partido importante. Y yo recuerdo un trabajo que escribió el principal líder del MAS, algo así como ajuste de cuentas con la izquierda venezolana, que había tenido un camino errático, que fue el camino de proclamar la guerrilla a un gobierno democrático como el gobierno de Rómulo Betancourt, que en ese momento todavía no había dado manifestaciones, digamos, de ese anticomunismo febril del que da después la confrontación con Cuba. Pero Betancourt fue enfrentado por los grupos de izquierda en Venezuela. Bueno, hasta el Partido Comunista de Venezuela, que dirigían los históricos hermanos Machado, que eran congresistas, estaban en el Congreso y renunciaron al Congreso, salieron del Congreso. Óigame bien, el Partido Comunista de Venezuela, que pertenecía a la corriente moscovita, que no era partidaria de la guerrilla, se dejó arrastrar por las corrientes irresistibles en ese momento que venían de Cuba. Por el romanticismo revolucionario. El romanticismo revolucionario, hasta los hermanos Machado, dos ancianos en ese momento, que dirían el Partido Comunista, plantearon el camino de la guerrilla. Luego, lógicamente, eso se decantó y la guerrilla fue capitaneada por los grupos estos revolucionarios del MIR. Encabezado por Douglas Bravo. Encabezado por el comandante Douglas Bravo, que yo quiero decir aquí, hablando de todo un poco, como diría nuestro hermano Mundito Espinal, que en paz descanse, que en ese proceso, este señor Douglas Bravo, que quiero decir aquí, que fue comandante guerrillero más de 10 años en las montañas de Venezuela, sobre todo en el sistema montañoso de Falcón, sistema grande de montañas en Venezuela, nunca fue capturado por las tropas militares venezolanas, nunca fue herido por las tropas venezolanas, nunca sufrió el menor rasguño y dirigió militantemente en combate permanente a la guerrilla venezolana. Y quiero decir algo más, es un gran amigo del pueblo dominicano. Cuando la gesta gloriosa del 14 de junio de 1959, él fue el encargado por la izquierda venezolana para adiestrar, preparar e integrar a algunos compañeros internacionalistas venezolanos que vinieron en la expedición del 14 de junio y que murieron peleando en Constanza, Maimón y Estero Hondo.
O sea, lo digo porque él estuvo aquí en Santo Domingo y dio una conferencia en la Academia Dominicana de la Historia hace algunos años, y ahí explicó su participación en la gesta del 14 de junio de 1959. Por supuesto, estos grupos se dispersaron, perdieron el discurso de coherencia. Inicialmente estaban respaldados por la Revolución Cubana, incluso algunos cubanos combatieron en la guerrilla venezolana. Y Arnaldo Ochoa, por combatió ejemplo, con varias, que hubo que rescatarlo. Que fue héroe, ¿no?, en la batalla de Angola, y que después murió fusilado por sus debilidades o por el encauzamiento que hubo en Cuba. Exactamente, en relación en con este el mes hace 30 años. Sí. Bueno, el caso es que en ese proceso, el propio Douglas Bravo, que era una leyenda, hablar de Douglas Bravo era como hablar de Tiro Fijo en Colombia. Claro. O sea, gente que las balas no le entraban en ese proceso. Sin embargo, y eso me lo contó el propio Douglas Bravo cuando vino a Santo Domingo, sin embargo, ellos rompieron con la Revolución Cubana y entonces adoptaron una política que en el lenguaje marxista se llama troquista. O sea, se afilió esa guerrilla a la Cuarta Internacional, un movimiento disidente del movimiento comunista internacional que fundó León Trotsky, uno de los grandes héroes o fundadores de la Revolución Rusa, de la Revolución Bolchevique de 1917. Bueno, y que fue víctima a la vez de Stalin en la competencia y en la lucha de los poderes por la supremacía y hegemonía de las líneas comunistas y marxistas en el mundo. Lo que quiero decir con esto es que en ese proceso es una situación totalmente distinta. O sea, es totalmente distinta, y hay que buscar una salida pacífica y democrática a la crisis de Venezuela. Siempre nos hemos opuesto y nos seguiremos oponiendo a cualquier salida de tipo militar en relación con el proceso venezolano. Es imposible darle una salida de tipo militar. Eso significaría bañar en sangre no solamente a Venezuela, sino que podía afectar países vecinos. Podía decretar ahí una situación anómala que perjudicaría a los pueblos. El principal perjudicado de la crisis de Venezuela es el pueblo de Venezuela. ¿Por qué? Porque hay carestía. ¿Por qué? Porque hay escasez. ¿Por qué? Porque hay especulación. ¿Por qué? Porque se ha incrementado el delito. O sea, bandas de delincuentes. Hay una situación muy difícil en Venezuela, pero a la vez solamente por medios legítimos se puede desplazar al gobierno actual. Entonces hay que llegar a un acuerdo para facilitar elecciones democráticas y acuerdos perdurables para que no haya ajustes de cuenta de un sector contra otro. Por eso yo nunca he estado de acuerdo con la violencia en ninguna de sus formas en los casos de sociedades democráticas. Muy bien. Tony, en Europa, que tiene un giro hacia el centro político y hacia la derecha en términos de elección popular, se repitió un fenómeno con esta vez la victoria del Partido Socialista Obrero Español con los votos. En aquella ocasión fue una victoria parlamentaria, sí, no ocasional, de alianzas, pero ahora el pueblo ratificó esa victoria. No es una mayoría para gobernar, es una elección como mayoría electoral. El primer ministro, presidente del gobierno español, ha encontrado algunas dificultades en Podemos, que ha sido su socio político, su aliado para poder desplazar a la derecha del PP. No ha habido manera de poder articular un gobierno de unidad nacional. Sencillamente, el presidente del gobierno español se niega a hacer un gobierno de unidad nacional con Podemos. Quiere un apoyo puro y simple, y parecería que van a producirse elecciones nuevas, con todo lo que implica el riesgo político para la izquierda. Tú que viviste en España, que estudiaste en España, que te graduaste en España, que vas frecuentemente, ¿qué tan difícil es poder armar un gobierno de unidad nacional entre Podemos y el Partido Socialista? Sobre todo cuando el sector más radical de Podemos se ha ido decantando, y se ha ido debilitando. Yo no digo completamente, ¿no?, pero sobre todo los sectores más ultra radicales. ¿Qué es lo que... ¿Qué situación está dándose ahí? ¿Es un problema de ego? ¿Es un problema de autoridad? ¿Es un problema de línea política? ¿O es un problema de convivencia? Mira, lo que pasa es que en la situación política de España han sucedido fenómenos inesperados, o sea, que no fueron previstos. Por ejemplo, el
El hoy presidente de España no se perfilaba, o sea, no se oteaba en el horizonte como una posibilidad real, digamos, de ejercicio de poder, por circunstancias que ya conocemos, por el vacío que se creó de poder, por la ruptura de lo que era en ese entonces el liderazgo del gobierno, del PP, surge a través de, digamos, desde las formalidades congresuales, digamos, en la candidatura presidencial de Sánchez y se convierte en una opción política de poder. Pero a la vez, fíjate que el triunfo del Partido Socialista Obrero Español, un triunfo sumamente significativo, sumamente importante, porque reposiciona a los socialistas en España en una posición de vanguardia. Sin embargo, tiene que contar con factores que de alguna manera también debilitaron a otras fuerzas sociales. Por ejemplo, Podemos se derrumba en el proceso electoral. Podemos se divide en dos facciones. Hay dos facciones en Podemos. Claro. Una facción, digamos, más consecuente desde el punto de vista ortodoxo y una facción, digamos, más, no quiero decir de derecha, pero más conservadora. Más hacia el centro. Más hacia el centro. Eso debilita a Podemos, que de un porcentaje importante en el proceso electoral anterior sufre, se menoscaba su incidencia política a nivel del Congreso. Lo mismo le pasa a Ciudadanos, ¿no? Lo mismo le pasa a los otros grupos. El propio partido, el Partido Popular... una catástrofe. Un colapso. El Partido Ciudadano, o sea, hay una especie de correlación de fuerzas variadas en relación con la lucha por el poder en España. O sea, nadie tiene mayoría absoluta. O sea, nadie cuenta con la sustentación, digamos, del poder en los términos en que el poder requiere para ejercer una política de gobierno. Entonces, España se debate en ese tipo de lucha, aparte de que han surgido numerosos grupos, digamos, independientes, minorías. Como Vox. Sí, que inciden en el proceso parlamentario, sí, sí, y con representantes. Y a eso tenemos que agregar el problema de Cataluña, el problema de algunas regiones de España, donde las seccionales, vamos a llamarla así, no sé si el término es adecuado, del propio Partido Socialista o de las representaciones de los partidos tradicionales, tienen cierta independencia de criterio, sí, que afecta el ejercicio de una política. Se ajustan al regionalismo. Se ajustan al regionalismo. Claro. Entonces, todo eso afecta el perfil de una política coherente y nos vemos constantemente que tienen que estar negociando permanentemente. ¿Tú no crees que la catástrofe del PP, que fue reducido a uno de sus peores resultados históricos, envalentonó también a Podemos? Porque lo que provocaba esa concertación electoral y política en el plano social y en el de la gobernabilidad de España era, sobre todas las cosas, reducir la fuerza avasallante que llevaba el PP. Entonces, ya reducido el PP a una minoría prácticamente indescriptible en términos de resultados electorales, al no existir un contrario común como lo era el PP, Podemos se envalentona y pide parte del poder para aplicar parte de su propuesta política, de su programa. Sí. Entonces yo te pregunto, ¿no es un riesgo provocar un agotamiento en el electorado, un cansancio en el electorado? Sí, es un riesgo. Repetir nuevas elecciones y que quede todo igual. Es un riesgo. Recuérdate que duró un año anteriormente España sin gobierno, ¿no? Sí, es un riesgo y eso afecta a todo el orden jurisdiccional, el orden político, el orden económico. La marca España. La marca España. La inversión extranjera. La inversión extranjera. El turismo. Claro. Puede ser influenciado negativamente. La estabilidad de la economía. La estabilidad de la economía. O sea, en España hace falta un punto de vista coherente, un proyecto de sociedad basado para nosotros en los fundamentos del socialismo democrático tal como lo concebimos y tal y como se estructuró a través de lo que fue otrora, en su momento más alto, la Internacional Socialista, después de su reorganización en 1951. O sea, luego de la reorganización, porque cuando hablamos de socialismo, para los amigos televidentes, tenemos que referirnos a que el socialismo es una corriente del siglo XIX que pasa por una serie de etapas de diferenciaciones, de contradicciones y de reordenamiento. O sea, cuando se divide finalmente la Segunda Internacional. Múltiples variables. Cuando se divide la Segunda Internacional entre ya las posiciones más moderadas y las posiciones, digamos, más radicales del socialismo, y luego con la creación de la Internacional Comunista
que se crea en Rusia a raíz de la revolución bolchevique. Como contrapeso. Como contrapeso, porque los socialistas, acuérdate, se dividen a raíz de la Primera Guerra Mundial. La división de los socialistas se da ante el concepto de si los socialistas que planteaban el socialismo por encima incluso de la concepción nacional, si los socialistas iban a participar en esa guerra defendiendo a sus gobiernos. Si un socialista desde el punto de vista del credo, del confesionario ideológico, podía prestarse a luchar por un gobierno que representaba la negación del socialismo como estructura de pensamiento. Entonces hay una división en que los más radicales, los que se orientaron ya por el marxismo, digamos, y la estructura radical, optaron por negar la participación de los socialistas en la Segunda Guerra Mundial. Ningún proletario debía luchar por el rey, ni por los reinos, ni por la república, sino que debían abstenerse en esa lucha que ellos decían que era de rapiña entre clases gobernantes. Mientras los socialistas, con los cuales nos identificábamos nosotros, o desde el punto de vista ideológico, planteaban que el sentido de lo nacional iba ligado también de alguna manera a la lucha por el socialismo y la representación de los valores y símbolos de los estados. Es un debate interesante. Un debate interesantísimo, y ahí nace la Internacional Comunista, en 1921, originalmente fundado por el propio Lenin, aunque ya en el 21 de Lenin había sufrido el atentado que finalmente le costó la vida 3 años después, en 1924, o sea, la consecuencia de las heridas. Y ahí se produce un vacío desde el punto de vista ideológico en Europa, que se viene a llenar en 1951, cuando se reorganiza la Internacional Socialista, de la cual José Francisco Peña Gómez fue el líder de América Latina de ese proyecto. Pero hoy no sabemos muy bien cómo definir el socialismo democrático, o sea, las variables del socialismo democrático. Entonces, en España se refleja también esa imposibilidad de concretar un discurso coherente en torno a lo que es el socialismo democrático. Aunque ciertamente Pedro Sánchez, al interior de los varones del PSOE, sigue siendo uno de los dirigentes más progresistas. Así es. Cuando tú lo comparas con los demás líderes. Así es. Así tú es. Lo cruzas con... Bueno, no voy a mencionar nombres, no quiero Sí. ofender a ningún miembro de la familia del PSOE, No, con porque quien tenemos afectos. Algunos de ellos ya yo diría que desde el punto de vista histórico, Renegaron. digamos que están degradados históricamente, en el sentido de que ya no representan, digamos, una línea de acción ni un ejercicio de poder satisfactorio con las concepciones ideológicas y doctrinarias del socialismo democrático. O sea, las variables han sido muy incisivas en la recomposición del cuadro político español. Pero además, señor, la Unión Soviética se derrumbó en los años 90, en 1991, el muro de Berlín cayó. O sea, aquella confrontación que existía con la Unión Soviética como un polo, digamos, de presión política ideológica internacional, el polo de los países capitalistas, la socialdemocracia encarnada en los países que representaban esa corriente y en los países modélicos del norte de Europa, como ejemplo de sociedades socialdemócratas, donde estaban garantizados todos, o están garantizados, todos los derechos de los trabajadores, en los beneficios de las empresas, la participación, medicina social, toda una serie de ventajas sociales sin sacrificar la libertad individual. Todo aquello hay que plantearlo ahora a la luz de un reordenamiento donde los fanatismos religiosos están a la orden del día, donde las agresiones, el terrorismo, o sea, la lucha por el control de nuevos territorios, la expansión y hegemonía ahora de los nuevos poderes se pone de manifiesto. O sea, tenemos poco espacio para ejercer una voluntad, digamos, independiente en relación con esta gran confrontación que está sacudiendo al mundo. Pero en el caso de España, que es el que nos interesa y del que venimos a hablar, yo pienso que el PSOE en este momento no tiene la capacidad de elaborar una política de Estado, porque no tiene las fuerzas que le permita cohabitar con Podemos. Desde el punto de vista programático, ¿qué quiere decir? Que sería la solución, porque Podemos representa un... ¿Cuál es el temor? ¿Que Podemos se trague al PSOE o que Podemos conduzca al gobierno español hacia un modelo que no es al que ellos aspiran? Mira, yo creo que aquí, hablando lógicamente de manera hipotética, yo pienso que Podemos llegó a su límite. O sea, el promedio electoral de Podemos va a oscilar siempre entre un porcentaje determinado y el que ellos llegaron al más alto nivel. Claro. O sea, es porque representan un sector radical desde el punto de vista del pensamiento político español, aunque están divididos internamente. Pero en el caso del partido español,
socialista obrero español, representa una fuerza muy poderosa desde el punto de vista de su raigambre. En términos históricos. En términos históricos. Entonces yo creo que ahí hay temor a que el PSOE pueda finalmente apoderarse de la voluntad política del Estado y pueda mermar en, digamos, en la participación de Podemos en lo que es un punto de vista y un discurso más radical, más extremista, un discurso, digamos, para decirlo en el lenguaje revolucionario, más consecuente desde el punto de vista de los trabajadores. En otras palabras, España es una sociedad que gira hacia el centro. Cuando digo el centro no quiero decir la derecha. A la derecha, quiero decir a una izquierda centrista. A un equilibrio de fuerzas sociales. A un equilibrio de fuerzas. Pero lo vemos en el Parlamento Europeo. Claro, las elecciones del Parlamento Europeo. Vamos a ver los resultados. Se manifiesta el equilibrio de fuerzas y hay un predominio de sectores de derecha. Es un ciclo político, Tony, ¿no? Porque hace 15 años allí había una maquinaria avasallante de la socialdemocracia. Y de los grupos verdes. Y de los grupos verdes. Eran figuras importantes. 19 jefes de Estado eran socialdemócratas. En un momento determinado. Son ciclos de la política. Eso varía. Pero, sin embargo, esa variación, por ejemplo, en América Latina, no se da de igual manera. No. Hoy día hay una derechización creciente en América Latina. El famoso socialismo del siglo XXI. ¿Una derechización o el final de un ciclo político progresista? Yo creo que una cosa trae... Que Schlesinger definía como el ciclo de los 20 años. Sí, pero una cosa trae implícita desde el punto de vista del Estado. Lo otro, pero por ejemplo... Los conservadores siempre están a la espera de los fracasos de los progresistas. Por ejemplo, los experimentos del socialismo del siglo XXI, como lo llamó Chávez, los experimentos están prácticamente defenestrados y lo que subsisten en medio de grandes dificultades, de grandes confrontaciones y sobre todo de grandes impotencias para contrarrestar los males que acosan a esos países. No hay solución. O sea, salvo el caso de Bolivia, por ejemplo. Salvo el caso de Bolivia, donde los organismos internacionales han certificado que es el país de mejor distribución social de América Latina. Claro. Y que tiene sus problemas, evidentemente. Claro. Salvo el caso de Bolivia, los otros países, pues ya sea por el boicot, por el bloqueo, por la incapacidad, por una serie de situaciones. Por los niveles de confrontación con los Estados Unidos también. Innecesario. Sí, no han podido resolver sus problemas esenciales, que nosotros esperamos que lo puedan resolver, que tengan la capacidad de salir, digamos, airosos en esas grandes confrontaciones. Todo esto tú tienes que vincular necesariamente a los problemas sociales que se van agravando. O sea, ese incremento masivo de indocumentados hacia la frontera de México con Estados Unidos, que es una hilera interminable por toda América Central, imparable de los problemas sociales. A eso tú tienes que sumar la delincuencia, los grados a que ha llegado. O sea, no basta llegar al poder con un discurso socialista, con un discurso, digamos, consecuente con los intereses de los trabajadores. Hay que llegar con soluciones prácticas. O sea, con vía de acceso. En el marco de las posibilidades que te permitan las circunstancias. Con vía de acceso al financiamiento internacional, a los grandes fondos internacionales. O sea, hay que saber cohabitar con esa realidad. Hay que saber cohabitar. Un discurso radical no se sostiene. O sea, hoy día es imposible sostenerlo en los términos, por ejemplo, del desafío que implicó en un momento determinado la Revolución Cubana. Ni siquiera la Revolución Cubana incluso como un modelo a seguir con el apoyo del campo socialista. Ese discurso no. O sea, ese discurso no se puede plantear hoy día, ni se lo están planteando los cubanos. O sea, los cubanos preservan sus conquistas sociales o lo que ellos entienden que son las grandes realizaciones del modelo socialista, pero a la vez cohabitan con formas y manifestaciones del sistema capitalista para poder sobrevivir a un proceso desintegrador desde el punto de vista económico, porque los grandes polos hegemónicos del capitalismo controlan el poder mundial hoy día. Por eso yo recuerdo, me llegan a la memoria unas expresiones que yo escuché hace 33 años, 1986, 2019, 33 años, de un líder político que al interior del Partido Revolucionario Dominicano era un poco más hacia el centro que José Francisco Peña Gómez, que era su contrapeso. Te estoy hablando del licenciado Jacobo Magluta Azar. Sí. Jacobo Magluta, recuerdo perfectamente, grabé, se me quedó fija esa propuesta que hizo cuando lo entrevistó la prensa internacional en los días finales de la campaña electoral de 1986, cuando le propusieron
¿hacia dónde usted va a dirigir la República Dominicana? ¿Hacia un gobierno de centro, hacia un gobierno socialista democrático o hacia un gobierno conservador? Él, recuerdo como ahora, se rascó la barbilla así, hizo ese gesto y dijo: ¿usted quiere que le conteste con precisión? El entrevistado, recuerdo que era norteamericano. Y digo: sí. Yo quiero conducir a la República Dominicana hacia un gobierno de eficiencia. La eficiencia es mi ideología. Yo conceptualizo la teoría de la eficiencia. Entonces, una de las conclusiones que yo he llegado es que en ese aspecto Jacobo Magluta tenía mucha razón. Se confunden los preceptos ideológicos, las banderas históricas. No estoy hablando de conservadurismo ni de izquierdismo, estoy hablando de cómo tú vuelves un Estado lo suficientemente eficiente, que genere riqueza, que genere calidad de vida y que genere sobre todas las cosas continuidad en el tiempo. Evo Morales ha tenido el talento, para darte la razón, de llevar a cabo un gobierno eficiente. ¿Por qué digo eficiente? Porque nunca tuvo el petróleo de $140, nunca tuvo la potencia económica que tiene Brasil. Posiblemente en términos intelectuales es el menos medible, ¿no? No estoy diciendo que eso sea fundamental, porque Lula fue también un gran gestor. Pero observa tú que la famosa izquierda del siglo XXI, el famoso socialismo del siglo XXI, practicó un error original, que fue las ayudas permanentes en términos sociales. Eso crea un daño fatal en las sociedades. Esas tarjeticas, ese bono gas, ese agua gas, ese supermercado gas, ese fondo para esto, tú limitas al individuo la capacidad de creatividad, de generación por su propia fuerza, por su propio valor, por su propia autoestima, crecer y superarse. No estoy diciendo que el Estado no vaya en ayuda de los más desamparados, No estoy diciendo que el Estado no ayude a un ciudadano a salvarse de un tumor, de una cirugía, porque sabemos que en estos pueblos una enfermedad catastrófica quiebra a una familia y el paciente muere, ¿verdad que sí? Claro. No, hablo de otra cosa. Hablo de conducir el país con un plan de nación, como lo ha hecho Evo Morales. Reconozco que la izquierda latinoamericana no era idéntica, no pensaba igual, era un crisol de pensamiento. En Ecuador había un modelo, en Bolivia había uno en El Salvador, uno en Nicaragua, uno en Venezuela, de acuerdo a los matices, inclusive del propio carácter de la figura gobernante, ¿no? Se daba un caso con el amigo de Ecuador. Imagínate tú el temperamento del presidente Chávez, con ese romanticismo de la Revolución Cubana, con ese discurso, con ese militarismo. Entonces, pienso yo que hay una crisis, Tony, de tus palabras finales, que viene de Iberoamérica y llega a América Latina en el sistema de partido político. Hay una crisis, no solamente en el pensamiento y en la ética y en la gobernabilidad, no, en el sistema de partido. Tenemos partidos cada vez más débiles. El sistema de partido en España es débil en este momento. Es débil. El sistema de partido en Francia es peor. Tú lo acabas de ver, ¿no? Tú lo acabas de ver. Liquidado el Partido Socialista y liquidado los laullistas. Tú acabas de ver. Un outsider se convirtió en presidente. Tú acabas de ver el sistema de partido en México, cómo está, ¿verdad que sí? El PRI y el PAN. Y tú estás mirando en Argentina lo que está pasando, en Brasil lo que está pasando. En el propio Venezuela, cuando tú me dices que la oposición carece de líderes, yo te digo, pero el gobierno también carece de líderes, Tony. El Partido Socialista de Venezuela, el PSV, no tiene líderes de relevo. No hay. Chávez se lo llevó todo. Y en República Dominicana no es la excepción. Hay un tremendo problema de liderazgo. Hay figuras. Pero cuando tú ves que Ramfi Trujillo reúne en Salcedo 700 personas, eso te tiene que llamar a preocupación también, ¿verdad que sí? Sí. Entonces hay un mal de fondo en el sistema de partido político en términos globales. Sí. En términos globales. Pero fíjate, yo pienso
que en gran medida, por ejemplo, la lucha ideológica que predominó después de la Segunda Guerra Mundial en los términos de confrontación de las grandes superpotencias, de la superpotencia, y el cambio de terreno que se da desde el punto de vista histórico en la situación mundial, el peso de la economía mundial, la dependencia a través de préstamos y de financiamiento de los gobiernos locales, que llevó incluso a grandes líderes mundiales en los años 80 a plantear el no pago de la deuda externa, que llevó a un amigo, Alan García. Alan García, el presidente peruano, lamentablemente murió suicidado, que llegó a plantear que hizo un segundo gobierno mucho mejor que el primero, cuando cayó en la realidad. Sí, pero que llegó a plantear un planteamiento histórico que hizo, que solamente se pagara el 10% de la deuda mundial. Sí. Y no le hicieron caso a los grandes centros financieros internacionales. Después la posición de Fidel de que anularan el pago de la deuda. Fue peor. Sí, anularan el pago de la deuda en aras, digamos, de facilitar la reconstrucción de la sociedad y de la economía. Demuestra que no basta tomar el poder, que hoy día la lucha no se traduce en la toma del poder por el poder mismo, para cambiar la situación económica de nuestro pueblo. Ningún gobernante, por más bien inspirado que esté, por mejor programa social y económico que tenga, puede enfrentar los males sociales al margen de la realidad de los grandes poderes económicos, de la hegemonía económica mundial. La interdependencia muy grande. La interdependencia muy grande. Entonces hay que tener sumo cuidado con esos procesos. Porque entonces, para no verse impotente frente al acoso social, entonces ahí vienen las funditas, ahí vienen los regalos, ahí viene la distribución de canonjías, ahí viene todo ese espectáculo deprimente. Con la deformación correspondiente. Con la deformación correspondiente, porque le quitan, le roban al votante su independencia. O sea, lo hacen dependiente, lo hacen... emocional. No, lo hacen y infeliz, políticamente. lo hacen infeliz, lo hacen incapaz de tener destino, porque se los roban el destino. Y su dignidad también. Y su dignidad. Pero la mayoría de sus países se sostienen sobre ese modelo. Incluso, lamentablemente, algunos países con tintes progresistas, con carácter progresista, se han apoyado en ese tipo de acciones. Yo te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, la situación en Guatemala. En Guatemala, por ejemplo, yo no tengo duda de que la candidata con mayores posibilidades en estos momentos es la candidata que fue la esposa del presidente Álvaro Colón. De Álvaro Colón. Esa candidata que tiene una gran fuerza política, el atractivo principal, por ejemplo, lo que ella tiene, y yo la creo con buenas intenciones, pero el atractivo principal que tiene ella es la famosa distribución social que hizo en los barrios pobres, en los campos de Guatemala, cuando el ejercicio de poder de su esposo. Apenas eso. Ella hizo una gran labor social. Incluso ellos recuerdan, aquí le decíamos la funda, ¿no? Pero allá tiene otro nombre, el paquete de bienes que distribuía en los barrios. Entonces ese es el argumento, que no es un argumento ideológico. No es ni siquiera un argumento material estable para la solución del problema económico de las familias. Es un acto desesperante para la subsistencia. Pero no hay otra, porque no se pueden plantear el rompimiento con el sistema. Porque si se plantean el rompimiento con el sistema, quedan fuera de la distribución social económica del Estado. No, y la oligarquía guatemalteca es la más anacrónica de América Latina. Estos países han caído en la corrupción masiva. O sea, parte de esa indefensión ética es producto de esa degeneración, de esa degradación del ejercicio de la actividad política. ¿Tú te puedes imaginar hoy día, por ejemplo, a Juan Bosch en el escenario político dominicano? Imposible. Sería imposible. Se moriría, o sea, no tendría manera de sobrevivir, le faltaría oxígeno. O a José Francisco Peña Gómez. Oxígeno social, o a José Francisco Peña Gómez. Ese tipo de líderes no podían subsistir en un medio como este. O sea, porque han cambiado las reglas de juego. Entonces, los valores. Los valores. Entonces, los que aspiran al poder tienen que conciliarse con ese tipo de práctica populista, con ese tipo de acciones que ni resuelven los problemas sociales, que envilecen la condición humana, porque hacen del prosélito un siervo de carácter ideológico y político, y le impiden el crecimiento social como nación. O sea, yo creo que el mundo está atravesando por un periodo muy difícil en que, por ejemplo, posiciones conservadoras crecientes, como el caso de la administración Trump en Estados Unidos, perjudican en más de beneficiar lo que pudieran ser la búsqueda de soluciones prácticas a los problemas sociales. No es el mundo que conocimos en los años 60, o sea, no es el mundo que afloraba como una esperanza, digamos,
del destino, de un mejor destino para los pueblos latinoamericanos. Con dos propuestas, ¿no? Y con dos propuestas sociales, ya no lo es. Ya, por ejemplo, el presidente Kennedy hizo una propuesta social importante, que fue la Alianza para el Progreso, independientemente de que la Revolución Cubana generara esa respuesta para contraponerlo a la Revolución Cubana en ese momento. Pero ese fue un proyecto social importante, viable, que se basaba en la reforma agraria, en una distribución real de la tierra en América Latina, afectando a las oligarquías terratenientes, enfrentada a las oligarquías terratenientes. Como una contrapartida. Facilitó, incluso propuso como contrapartida la posibilidad de hacer cambios pacíficos en América Latina para contraponérselo, por supuesto, a la Revolución Cubana, que planteaba que solamente a través de la violencia revolucionaria se podía cambiar el status quo o la situación de los países. Y le puso número, le puso 25.000 millones de dólares. Tony, eso equivale hoy a más de 100.000 millones de dólares. Eso es una cosa tremenda. Te voy a decir algo. Tony, tú estás hablando de una ayuda que fue la mitad del plan Marshall que hizo para reconstruir Europa entera después de una guerra. Alemania y la Europa entera. Evidentemente que Kennedy le quedaba grande al sistema político. Oye, no solamente eso. El planteamiento de Kennedy. Es más, yo estoy absolutamente convencido que si aquí no se le da el golpe de Estado al profesor Juan Bosch, al gobierno democrático que encabezó Juan Bosch en el 63, la República Dominicana hubiese tenido un gran progreso, un salto hacia adelante, porque el modelo económico y social que estaba montando la administración Bosch en la República Dominicana en el 63 era el proyecto kennediano. Completamente. La administración Kennedy estaba metida de cabeza en la República Dominicana, en los programas de ayuda en el campo, en la ID, en todos los programas sociales y económicos, en la repartición de tierra, en la asesoría técnica, en todos los procesos. Por eso cuando derrocan a Bosch, Kennedy tiene una decisión tan airada, condenando el golpe de Estado, porque vio en ese golpe el fracaso de una política que pretendía que fuera exitosa para poder contraponer a la Revolución Cubana. O sea, para que las juventudes latinoamericanas pudiesen explorar un proyecto diferente al proyecto de la violencia revolucionaria. 3 cosas faltaron. Y ese golpe prácticamente no fue solamente a la República Dominicana. Se sucedieron luego de la muerte de Kennedy varios golpes en América Latina que descabezaron las posibilidades de la democracia. Y fíjate que tenemos que esperar... El modelo kennediano. Y fíjate que tenemos que esperar 1978, o sea, para que se produzca un reordenamiento político a nivel de las directrices norteamericanas de Estado y facilitara el derrumbe de las dictaduras militares en ese momento, con el triunfo de Carter. Hubo que esperar 15 años. 15 años. Y luego volvimos y caemos en la Guerra Fría con el otro reordenamiento que viene 15 años después, 10 años después, donde se cae esa corriente democrática con el triunfo de Reagan en Estados Unidos. O sea, lo que te quiero decir con eso es que con el modelo de Kennedy, y hoy yo lo veo muy claro, antes no lo veía tan claro, fracasa todo un ejercicio de poder que, dirigido por Bosch en la República Dominicana. Por eso liquidar a Kennedy no fue un accidente. No, por Dios, una conspiración. No fue un accidente. Una conspiración donde participaron incluso organismos de gobierno. Sí, pero de largo alcance. De largo alcance. Todavía... No de un simple acto de rencor por el tema de Cuba. No, eso pasaba por la guerra de Vietnam, por la política hacia América Latina, por la política de cohabitación con Rusia. Por innumerables factores. Tú hablabas hace unos minutos, necesito que entremos ya al tema de tu novela histórica. Tú hablabas hace unos minutos de aquella confrontación de los 13 días de 1962. Pero en verdad fue un coronel soviético quien delató la presencia de los misiles en Cuba, más que los aviones. Los aviones fue la expresión que hizo... El famoso avión espía U-2. Sí, pero eso fue lo que dijo la inteligencia americana para demostrar su talento, pero fue un coronel soviético. En el libro de Ignacio Ramonet y Fidel Castro, sí. Fidel Castro lo delata con su nombre. Pero ese coronel soviético obedecía instrucciones de la Unión Soviética. No, era de la KGB soviética. Entonces era del poder soviético. Era, claro, que desertó por Copenhague y luego llegó a Washington y ahí delató todo. Muy interesante. Ese dato yo lo tengo. Tengo nombre. Rectifica la versión completamente tradicional sobre el conflicto. Completamente. Tengo nombre y todo. Y tengo hasta una película. Pero yo quiero hacerte la siguiente pregunta, Tony. ¿Cuál ha sido la razón que te ha llevado a analizar este tema contagioso, este tema tan maravilloso que implica el personaje la presencia de un fantasma que anda desandando por las calles de Nueva York, que mucha gente
lo cree, mucha gente lo imagina y otra gente y otra clase de personas sencillamente se queda impactado. Bueno, mira, porque es un hecho que no tiene Fausto, precedente. no disponemos ya de tiempo, aunque yo no soy el director del programa. Sí, pero fíjate, vamos a pasar unos minuticos. En 60 segundos, en 2 minutos, 3 minutos, voy a tratar de sintetizar. Este libro fue puesto en circulación en la Biblioteca Nacional. En 90 segundos. Sí, fue puesto en circulación hace una semana en la Biblioteca Nacional, con un éxito extraordinario, con una presencia masiva de intelectuales, de historiadores, de amantes de la lectura. Es un tema apasionante. Su título es Johnny Aves García, vivo, suelto y sin expediente. Quiero explicarle a los amigos televidentes, a mucha gente joven, que Johnny Aves García fue el jefe de los servicios de inteligencia militar de la dictadura de Trujillo. Y fue en el periodo del ejercicio de la inteligencia de Estado durante que se cometieron más crímenes, más terror, se cometieron casos espeluznantes, se atentó contra la vida de presidentes de otros países. Y ese personaje dirigió toda la política represiva. Luego de haber cometido innumerables crímenes, salió del país y continuó ejerciendo acciones de investigación a nivel internacional amparado por la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana, CIA, de acuerdo a todas las informaciones que se poseen. Y no solamente eso, ese individuo desaparece misteriosamente en Haití en el año de 1967 y se daba que había sido muerto por el dictador Duvalier por estar supuestamente comprometido en el complot de Mac Dominic. Lo cual fue incierto. Exacto, el yerno de Duvalier, lo cual fue absolutamente falso, no hubo ninguna prueba al respecto. El único que dio una versión fue Balaguer en ese sentido, pero sin referencia, sin prueba, sin documentación. En su famosa novela Los Carpinteros. Y luego, en el ejercicio de la vida pública, este señor ha sido reconocido y visto en numerosas partes, lugares del mundo. Es un misterio, ya tiene 95, 96 años. Ya anda arrastrando la pierna derecha, se acogió a los programas de protección de testigos de la CIA, de testigos, no de agentes de la Agencia Central de Inteligencia, que sí practica este tipo de protección. Y lo cumple. Y este libro es él el que habla, es Johnny en primera persona, el que narra todos los crímenes cometidos bajo su dirección y donde acusa a sectores de la propia dictadura de haber jugado papeles estelares en ese proceso. Es un libro apasionante, es un libro intenso, es un libro... de una sola lectura. Es un libro, es una novela histórica porque el entramado tiene que ser la novela, pero el 80% de todo lo que él dice es rigurosamente cierto, incluso registrado con pruebas documentales históricas. Tony, ¿qué hay de cierto? Está al público el que quiera comprarlo y el que se quiera integrar a esta aventura de la lectura sumamente importante, puede adquirirlo en el Centro Comercial Cuesta Galleta. Casa Cuesta. Tony, en los últimos 10 meses, él es destituido como director del Departamento de Inteligencia Militar. Se comenta, se dice, que él entró en contacto con la embajada norteamericana en República Dominicana. Hay documentación. Sí, yo te pregunto, Johnny Aves García, evidentemente, sabía lo que se estaba tramando contra Trujillo. Por supuesto. Él era parte de todo el entramado, pero a la vez olfateaba su situación y fue a ponerse donde el capitán lo viera. Él visita la embajada norteamericana, hay documentos de la embajada norteamericana publicados donde relata su visita a la embajada, incluso dice una visita sorprendente, vino solitario y vestido de civil, donde él incluso le confiesa a funcionarios de la embajada norteamericana. Esto está relatado en papeles de clasificados norteamericanos. Él le confiesa a los funcionarios de la embajada norteamericana que que estaba confrontando problemas en la dictadura, a pesar de ser él el principal ejecutor de la dictadura. Incluso plantea que lo quieren sacar del país. Y la CIA le dice que no salga del país porque tiene demasiados secretos y lo podían desaparecer fuera. Por eso el desprecio tan agresivo de Ramfis hacia él. Sí. Por eso el desprecio de Balaguer tan agresivo hacia él. De Balaguer. Él desaparece en circunstancias misteriosas, pero no hay ninguna prueba de que esa no toma posesión en Tokio del cargo de cónsul, ¿no? Él llega a Tokio. ¿Pero qué tiempo dura? Muy poco. Un mes y medio más o menos. Y luego desaparece. Y lo cancela. Orden de Ramfis y Balaguer lo cancelan y entonces ya ahí empieza un trasiego en Europa, en algunos países de Centroamérica y en Haití. Ahí él hace algunos contactos con la CIA y empieza a hacer labores. Y luego, en el 67, desaparece, luego de haber culminado su contrato de trabajo en Haití. Desaparece y evidentemente que desaparece para continuar
para poder sobrevivir, es una historia larga que está explicada en el libro, a lo que era un acoso contra él, que había sido dirigida por militares dominicanos para proteger a Balaguer de amenazas que Johnny había expresado contra la vida del presidente Balaguer. Todo eso está explicado en ese libro. Pero solo hay una manera de hablar del libro, es leyéndolo. Yo recomiendo su lectura, señoras y señores. Es una novela histórica fascinante sobre Johnny Abe García, vivo, suelto y sin expediente. Una lectura fascinante de fin de semana. Hoy nuestro invitado especial, el diputado Tony Raful, expresidente del Parlamento Centroamericano y quien también acaba de poner otras obras en circulación en la Feria de Madrid, España. Ya conversaremos sobre esos otros componentes de su larga vida como escritor y como dirigente político. Señores y señores, buenas noches. Será hasta el próximo domingo cuando volveremos con su programa Política Exterior. Gracias, Fausto. Muchas gracias. Gracias, Tony. Por tu invitación. Siempre. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Es clara de relanzar el sistema de zona franca, que es una garantía plural para la empleomanía en República Dominicana. Y así seguiremos trabajando en todo el territorio nacional en la búsqueda de la meta de los 600,000 empleos que ha prometido el plan de gobierno del presidente Abinader y del cual nosotros estamos comprometidos. Los ministros saben que cuando se trata de darle un empleo especialmente a las mujeres, que son las que trabajan más en zona franca, tienen que aprobar rápido este proyecto, y así lo está haciendo Hito Bisonó y así lo está haciendo Ulises Rodríguez. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Estamos cambiando. Si te perdiste de nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube Política Exterior TV. Activa la campanita y disfruta de todo lo que tenemos para ti. También síguenos en Instagram como @Política Exterior TV e infórmate sobre nuestros invitados. Política Exterior, un programa para todos. Otro día que nace con renovadas esperanzas en el campo dominicano, porque ahora el Ministerio de Agricultura trabaja para apoyar a nuestros productores, roturando la tierra, rehabilitando caminos, creando fuentes de agua, con capacitaciones y asistencia técnica, reactivando la investigación y entregando semillas a tiempo para la siembra, garantizando así la seguridad alimentaria del país. Dinamizamos la comercialización, impulsamos la exportación y gracias al presidente Luis Abinader, por primera vez, acceso a financiamiento a tasa cero. En agricultura estamos cambiando, propiciando la rentabilidad del productor y buenos precios para el consumidor. Gobierno de la República Dominicana. En INAPA estamos cambiando. Hemos iniciado el Plan Nacional de Rescate de nuestras instalaciones en todo el país. Cambiando años de abandono por una nueva visión de trabajo y eficiencia. Saliendo tempranito, 5 de la mañana, hacia la provincia de Elías Piña, dando continuidad a nuestro plan de recuperación de todas las instalaciones del INAPA.
Nuestra misión, llevar agua de calidad y continua a todos los dominicanos. El presidente Luis Abinader lo prometió. Ya en el barrio Vietnam de Monteplata se puede lavar cómodo sin cargar agua, gracias a la nueva gestión de INAPA. Yo soy de la Guásima de Villatapia. Tenían aproximadamente 10 años que no nos llegaba el agua. La nueva INAPA, gerencia que hará la diferencia. Gobierno de la República Dominicana. Comienza un nuevo día, la gente sonriendo. Solo veo cómo crece mi ciudad alrededor. Firmes pasos cada día, un futuro se avecina. Algo bueno que se asoma en cada rincón del corazón. Hoy quiero disfrutar Santo Domingo. Una ilusión se vuelve inspiración. Paso a paso, cuidando lo nuestro, somos una familia que mantiene lo bueno. Paso a paso, trabajemos por esto, vamos a darle vida a la ciudad que queremos. Bajo el sol caribeño de la República Dominicana, se tejen inspiradoras historias que mueven a millones de dominicanos y dominicanas a ser creativos y abrir las puertas a nuevas oportunidades. Ahí, donde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES se erige con un rol protagónico como pieza clave de la reactivación económica. David.